Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de Diario Digital Conclusión. Esta vez para charlar asuntos referentes a lo que es la producción, y si hablamos de producción seguro hablamos de empleo, y si hablamos de empleo también estamos hablando de algo que nos gusta a los argentinos, que es el compre nacional. Y si de algo tenemos que jactarnos es de que en esa materia somos bastante eficientes, a pesar que nos hagan creer que no es así. Sin embargo, habrá que visualizar cuáles son los contextos políticos, qué programas o qué proyectos o modelos de país se llevaron adelante para hacer plausible de que los argentinos podamos estar satisfechos de lo que hacemos, o sencillamente se trata de que cuando sos tenista, viste, te quiebran la pierna y después te dan un sillón de ruedas para jugar con el sueco Bjorn Borg. Esto seguro es una simetría en la cual algunos de los gobiernos han incurrido como forma de generar cierto grado de fracasos en los cuales después nos autolaceremos pensando en que los argentinos no somos capaces de nada. Y digo esto porque no es algo que a todas luces no es cierto. Si es algo que los medios acostumbran a esconderte, son todos aquellos logros que tuvimos como argentinos en momentos en que pensábamos un modelo de país con las chimeneas funcionando a pleno. Hoy será de otra forma, pero con las chimeneas funcionando a pleno es la metáfora. Por eso visualizábamos el contexto de pandemia, queremos el compre nacional, queremos la producción nacional, queremos que el 75% de los trabajadores que están en las pymes sean el 90%. Nos gustaría también que las políticas de las pymes estén reflejadas en aquellos programas de gobiernos donde hay que pensar de que ese desarrollo es bueno para nosotros y no que hay otro tipo de desarrollo, son solo buenos para aquellos que vienen de alguna forma ni siquiera a invertir, porque las remesas van a casas matrices, esas remesas quedarán en esos lugares, no hay reinversión, les alcanza con lo que tiene y creen que pagando sueldos bajos la cuestión está resuelta. Creemos desde este espacio que no es así. Por eso nos gustaría darle la bienvenida a Roberto Marquínez, quien es presidente de la Confederación General Económica, recientemente electo, bueno, ya hace un tiempo, unos meses, como para poder desarrollar estos temas y ver hacia dónde nos vamos a proyectar, qué dificultades tiene hoy la PYME. Los hablamos también con Marcelo Fernández de Cejera. Pero bueno, la Confederación General Económica ya digamos es una entidad de otro orden y le damos la bienvenida, Roberto, para que nos cuentes qué es lo que se está trabajando hoy y con qué esperanza. Bueno, en principio, gracias Aldo por la invitación. Y bueno, todo este programa PYME, que en definitiva estamos tratando de redireccionar y ponerlo en un contexto de peso, porque la verdad que las pymes venimos golpeadas, no de ahora, de la pandemia, ya venimos golpeadas de antes. Y realmente, del modo que estábamos trabajando, desde el punto de vista gremial, empresario, separados, no teníamos un arma poderosa que nos pudiese dar una voz con presencia. Y realmente hoy estamos intentando justamente unificar criterios, aunar esfuerzos y buscar una voz justamente que proyecte en el tiempo la perspectiva de la PYME. La PYME necesariamente necesita fortalecerse. Nosotros venimos de un contexto de un mercado local donde lo que transmite la PYME, más allá del impacto en el mercado desde lo laboral, como vos decías recién en la introducción, el 75% mínimo, resentido y tocado ahora con esto de la pandemia, pero necesitamos consolidar eso porque de algún modo u otro, fortalecer el mercado, ahora atenuado también por el tema de que la gente está adentro, se consume menos, realmente ponerlo en dinámica de vuelta, fortalecer nuevamente los salarios que son los que dinamizan este mercado tan propio para la PYME, que la PYME, digamos, todo lo que produce la PYME, que somos una enorme cantidad en todos los sectores, en todo el país, se mueven en un 70% mínimo en el mercado local. Por lo tanto, es muy poco lo que exporta una PYME. Por lo tanto, dinamizar el mercado es la primera observación que tenemos que hacer como para poner un punto de partida.
Bien. ¿Qué necesitamos? ¿Qué instrumentos necesitamos? Más allá de los paliativos que pudieron haber venido y bienvenidos, que estuvieron presentes ahora en la pandemia. Necesitamos una proyección con una fortaleza más allá de una medida. Esto ya es un tema que venían trabajando Cejera con la UBA, y es un tema a lo que no hemos sumado rápidamente porque le vemos una proyección importante en esto de fortalecernos a través de leyes que nos den un contexto de seguridad jurídica proyectada en el tiempo, porque cuando uno piensa en una inversión, que es el otro punto que ahora voy a hacer mención, lo piensa en un largo plazo, no puedes pensar una inversión para una medida que puede durar 3 o 4 años o un gobierno, y cuando viene otro gobierno nos cambian las reglas de juego y la pyme quedamos de vuelta pedaleando en el aire, como se llama vulgarmente. Entonces, la necesidad de tener un contexto de solidez es lo primero que estamos instalando arriba de la mesa. Por supuesto que la inversión, como te decía, proyectándonos, hoy el mercado se reactivaría con un sencillo aporte para darle una inyección a una pyme que tiene que restablecerse nuevamente y ponerse en funciones, un financiamiento para, como es capital de trabajo. Pero Claro. realmente el capital de trabajo hoy te inyecta un arranque, no te posiciona en el futuro como para proyectar con competitividad y con otros aspectos que te den la posibilidad de permanecer, de proyectarte en el tiempo. Entonces la inversión es un factor determinante. Por supuesto que estas leyes y las medidas que se necesitan van a tener que concentrarse necesariamente en redireccionar el contexto laboral y tributario. Son aspectos claves que si no los redireccionamos, vamos a seguir metiéndonos en camisa de 11 varas y en lugares no apropiados para un sector que necesariamente, como lo dije antes, necesita de un 70% del mercado local. Por lo tanto, no tenemos esa ventaja que por ahí tienen grandes empresas que tienen la posibilidad o están orientadas exclusivamente a mercados externos y se Ujú. manejan en otro contexto. ¿Sí? Sí, Roberto, Entonces, cuando usted sí. habla, disculpe la interrupción, cuando usted No, habla de no. redireccionar, a qué está apuntando específicamente? A la pyme en particular y a consolidar con fortaleza la idea de tener un canal pyme, digamos, que nos nuclee de un modo tal de que por más cimbronazos que haya en la economía, la pyme tenga un sentido de continuidad y no se resienta tanto o no se vea tan afectada como nos pasa en las distintas crisis, ¿no? Claro, claro. Bien, ahora se ha venido trabajando, hubo alguna suerte de proposiciones que por así nos comentaba Fernández, Marcelo Fernández, Sí, eh, respecto de generar un comité de crisis. Yo no sé si eso cuajó bien, sí, pero hubo reuniones con Culfas también, es cierto eso. sí, sí, ¿Cómo es lo ve verdad. usted? Eh, no, está bien, esto ya como punto de partida, esto, a ver, bueno, lo primero que te decía era obviamente las necesidades de la pyme. Ahora, ¿cómo empezamos a tratar y cómo empezamos a ubicarnos hacia dónde tenemos que ir? Bueno, Claro, obviamente las 3 patas o 4 de la mesa, en este caso, necesariamente necesitamos al Estado, tenemos que tener interacción con el Estado permanente. claro. La fuerza laboral, los sindicatos, estamos hablando con la CGT, naturalmente. Ujú. Esta alineación, digamos, que hemos tenido en el sector de la representatividad de las pymes, fundamental la participación hoy, que no estaba instalada, porque hasta hace un tiempo se hablaba desde Buenos Aires nada más, pero hoy tenemos una fortaleza de las federaciones provinciales. O una vez restablecida la institucionalidad o la nueva institucionalidad de la CGE, recuperamos la fortaleza de las federaciones de cada provincia. Y hoy están levantando la voz y están levantando la mano, entonces se están haciendo notar, y bienvenido que así sea, porque de algún modo estamos llegando con todos los sectores. Y lo primero que se Claro, pide, independientemente de esto de las 3 patas que te decía, sí, estados, sindicatos, empresas, también le tenemos que sumar el conocimiento. Las nuevas tecnologías nos han superado. claro. Entonces, para aquellos que venimos con el ritmo lento y cansino de empresas del siglo XX, nos Ujú. desbordó todo. Hoy todo es obsoleto en poco tiempo y todo Sí, cambia y se redirecciona rápidamente. La pandemia ya sí. nos dio una muestra, ¿no? Con todo lo que es el impulso del comercio electrónico
y desde el punto de vista de emprendedores que han salido con distintas alternativas que suenan auspiciosas, como una Sí, alternativa claro. de salida laboral, ¿no? Sin Sí, entrar en el tema del home office y el teletrabajo, ¿no? Pero fundamental, volviendo al tema de las federaciones provinciales, sí, necesitan una regionalización, o sea, que la economía también, más allá del ordenamiento que siempre se tiende a apuntar hacia Buenos Aires, necesitan una regionalización. El sector de AMBA más afectado por la pandemia es el principal productor de determinados productos que no se producen en el resto del país. Por lo claro. tanto, tenemos una logística tremenda. Ujú. Impropio tener que pensar de que no se produce un producto básico en un lugar donde hay que trasladarlo de 2.000 kilómetros mínimamente. Es cierto. Entonces, esa regionalización, no solamente desde el punto de vista de las economías regionales, sino desde el ordenamiento de una región donde se contenga propiamente como una región económica más allá de lo político, ¿no? No hablo de que se tengan que unir obligatoriamente dos provincias porque así lo requiere, no, simplemente es una realidad desde el sector privado, desde el sector empresario, ¿no? Que Sí, debería claro. impulsarse. Sí, planificación que por otra parte también era soñada alrededor de 1860, ¿no? Pero respecto de lo que es regionalizar y hacer los desarrollos correspondientes. Bien. No, le Y, pregunto porque el modelo de país no nos ha ayudado demasiado y usted ve que todas las capitales de Latinoamérica son puertos, es decir, y con silos sí, sí, sí. las terminales. Entonces, bueno, Bueno, pero ese ahí país hay que echarle valor agregado, ¿no? exactamente, ahí está el punto. Entonces, bueno, también estamos empezando a tomar participación con los distintos sectores productivos de producción primaria, Claro, que en algunos sectores, naturalmente, sabemos que cualquier cadena de valor arranca de la tierra, entonces tenemos que empezar a dinamizar eso, justamente agregar valor. bien. Tenemos ejemplos claros como para tomar de distintos municipios para hacer referencia a que en estos últimos 15 años, 20 años, partiendo de un programa productivo donde convertían o transformaban un 7-8% de la producción local, hoy algunos ya están en 58-60%. De acuerdo. Por lo tanto, tomar como ejemplo algunos que han tomado esa iniciativa, justamente es darle dinámica a un sector donde, por ponerle un número que parece irrisorio, pero si lo comparamos con otros países del mundo, no puede ser que en la industria propiamente de nuestro país solamente participen 1.200.000 trabajadores. Claro. Para todo lo que se industrializa en este país. Es muy Es poco. cierto. Es muy Es poco. muy poco. Es Ahora, muy poco. se escuchó por allí y vuelvo al punto que usted tocaba recientemente, eh, a la Baña hacer una proposición a través de un plan de reactivación en el cual hablaba del empleo. Esto de alguna forma generó alguna suerte de inquietud, ¿no?, en los trabajadores respecto de que hasta incluso charlamos con el doctor Recalde, nos decía que prácticamente lo que se promovía era la flexibilización absoluta en el plan de la Baña. Ustedes como empresarios no son el G6 ni tampoco No, son los no. capitanes de la industria, como se los conocía anteriormente. Claro. ¿Qué mensaje de los trabajadores de las pymes? ¿Va con una nueva flexibilización? ¿Cómo lo van a abordar? No, yo no creo que ese sea el sentido. O sea, desde el sector PYME Sí, nosotros nos involucramos y estamos integrados con los trabajadores. Nosotros, sí, sí. si tenemos un problema, cerramos, pero no es que echamos un trabajador que nos ha costado muchísimo formarlo e integrarlo a nuestro contexto laboral, donde lo hacemos casi en el día a día en una relación de conocimiento profundo, de integración hasta familiar, si se ¿Mm? quiere. Entonces, de ese modo no hay una preocupación en el sector de nuestros trabajadores. Sí, la preocupación es si no podemos continuar, pero Claro, bueno, ahora la cosa empezó a tomar otro ritmo, los primeros meses del parate había afectado de otro modo, había otra psicosis, había otra forma de evaluar, había miedos. Y esos claro. miedos se trasladaron rápidamente, pero bueno, ahora la necesidad dio lugar a que, bueno, hubiesen que tomar alternativas y caminos
digamos, como para sortear algunos obstáculos que nos dieran lugar a poder continuar. Claro. Yo, bueno, en particular me toca en el sector textil donde yo estoy, que bueno, en un ámbito donde hay gente mayor con algún que otro problema de riesgo, entonces hemos decidido suspender parte de la actividad por razones justamente propias de la relación que tenemos empleado-empresario. Entonces, Entiendo, sí. en cualquier otra empresa de mayor porte, si alguien no puede ir, se reemplaza por otro. Y en este caso nosotros priorizamos nuestro vínculo, ¿no? No, se Por lo entiende, se tanto, entiende. esa flexibilización está acordada entre nosotros. No formamos, como dijiste, del grupo del G6, o como lo llama el grupo de los 6, tenemos una identidad PYME que queremos conservar como tal y queremos fortalecer, pero también queremos tener esa unidad de acción, trabajando en conjunto y proponiendo permanentemente, porque tenemos infinidad de propuestas permanentes, pero Sí, sí. queremos tener esa interacción continua con el gobierno. Por supuesto que lo hacemos con los trabajadores, cada uno en su área, sin ir más lejos, ya hablando en el área regional. Yo vivo en la ciudad de La Plata y tuvimos el viernes pasado una reunión con las representaciones de todos los sindicatos de acá de la región, pensando en la regionalización como un punto de despegue, partiendo de la base del orden local. Si Bien. arreglamos nuestra casa, nuestro lugar, de ahí lo transmitimos a lo que viene, ¿no? Al resto del país. Implica, sí, claro, Roberto, le quiero preguntar esto, ¿implica esa nueva figura, digamos, regional, también la necesidad de hablar en paralelo e ir gestando o solicitando la gestación de políticas públicas que atiendan a que ustedes también sean activos partícipes y con propuestas sobre una futura reforma tributaria que tal vez sea necesario, ¿no?, para el campo PYME? Sí, 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 seguramente. Eso ya lo estamos planteando, ya de 4 o 5 puntos clave que se están trazando alrededor de 2 o 3 proyectos de ley que se van a presentar. Tenemos un representante en el PYME en el ámbito del Congreso, un diputado de Córdoba, que de APYME, el Sí. diputado Eduardo Fernández, y bueno, a través de él canalizamos todos los distintos proyectos que se van a ir disparando en la medida que reordenemos nuestra dinámica. Ahora, más allá de poder sentarnos, empezar a trazar algún camino que otro, todavía no ha terminado esto, no tenemos un final de la pandemia, y además de eso tenemos que empezar a ver, hacer un recuento de heridos y ver Claro. cómo reconstruir, porque también de eso se trata, no es que vamos a dejar que pase y después vemos cómo hacemos cada uno de modo individual, no va a servir. Por lo tanto, tenemos que redireccionar un montón de situaciones, y en particular yo creo que el orden regional o sectorial es lo que mejor nos va a salir de entrada para poder empezar a tejer la gran madeja que es la unidad PYME, ¿no? Claro. Bien, ahora, y ya la última, Roberto, y lo libero, ¿cuál visualiza usted que es, digamos, la clave con la cual se pueda llegar más o menos a los objetivos que ustedes se proponen en lo que es la futura agenda? Ustedes vienen desarrollando una agenda con el gobierno. Los puntos Sí. que serían prioritarios en lo inmediato, como para darle un impulso a lo que ya están trabajando. Cuando hablen con Culfas, ¿cuál va a ser el planteo? Y bueno, el nombre de lo que nosotros queremos lo tiene su propio ministerio. Nosotros queremos desarrollo Bien. productivo, ¿sí? De eso se trata nuestra idea. Nosotros queremos seguir generando trabajo y queremos proponer y seguir orientándonos hacia desarrollarnos productivamente. Ayer estuvimos en un encuentro en la provincia de Buenos Aires, donde el ministro Axel Kicillof firmó un acuerdo con Dualde a través del MP, el Movimiento Productivo Argentino, Sí, y sí. justamente donde se trata justamente de trazar políticas ligadas a lo productivo, la industrialización permanente y el agregado de valor, que es un poco la esencia de lo que hemos perdido, y hemos derramado un montón de injusticias alrededor de todo esto, porque sin querer
cada uno ocupó el rol que le cupo en su momento y no nos detuvimos para reorganizarnos como sector, que la verdad que cuando pasa una situación como esta y estamos todos dispersos, nos damos cuenta del error que se ha cometido, ¿no? Claro, El tiempo que se ha perdido. claro. Un nuevo desafío. Esto, cuando le pregunto esto es, digamos, para todos los sectores de la pyme, estamos hablando de producción, de servicios, Sí. los alcanza a todos, digamos. Sí, claro, sí, sí. Bueno, por supuesto que tenemos que hacer hincapié que hay algunos sectores que están en crisis Claro. como más profunda por el hecho de que la pandemia no ha permitido que tomaran actividades, ¿Mm? caso de esparcimiento, restaurantes, hoteles, y eso, yo siempre hago hincapié en que la economía está integrada en su totalidad. O sea, Claro, que este sector no funcione, ¿sí? Que este sector no funcione, no significa que no se afecten los demás. En el caso puntual donde hoy estamos viendo que ATILRA, el sindicato de los lecheros, ¿sí? Está claro, metiendo mucha presión, haciendo notar de que ATILRA digamos, el sector puede responder dada la actividad como esencial que han tenido los del sector lácteo. claro. Pero ocurre que estas actividades tienen que estar integradas en su totalidad, porque trabajando para lo que se consume en un hogar, lo que más se consume es lo que menos rentabilidad tiene la empresa. Al estar parada toda la actividad, espectáculos, restaurantes y eventos, toda la parte de lácteos que se industrializa en ese sector está totalmente parada. Y ahí está el mayor valor agregado. Por lo tanto, que esté en actividad no significa que tenga la rentabilidad esperada. Hay algunos esenciales que se han visto perjudicados en el tiempo y que vaya a saber con qué consecuencia van a quedar al final de toda esta historia, porque no han podido trabajar en su totalidad. Lo han hecho porque justamente tenían un producto esencial, pero no solamente puede vivir haciendo un solo producto una fábrica. Claro, ¿Bien? claro, Entonces, claro. bueno, esa integración se vio disminuida y resentida, justamente. Bien. Bueno, Roberto, eh, lo vamos a estar invitando para el próximo capítulo vinculado con el mundo PYME, Pero como con para todo que gusto. podamos seguir hablando y bueno, y compartiendo en esta suerte de reciprocidad en la que está claro que todos estamos interesados de que el mundo de la industria PYME, sea de servicios o de producción, estén en auge porque creemos que es retomar alguna vieja tradición en la cual nos reconocimos como argentinos y con otras calidad de vida, ¿no? Sin duda, tenemos que fortalecer el mercado, generar más trabajo para que dinamice más el mercado y así se posicionan las pymes y los distintos emprendedores que hoy salen a la luz con entusiasmo y que son los potenciales empresarios del futuro que generan empleo. Ese es el camino, agregar Bien. valor y seguir dinamizando el mercado. Perfecto, gracias por su tiempo, No, gracias Roberto. Aldo, un gusto Fuerte verdaderamente. abrazo. Muy bueno, Bueno, gracias. llegamos al término de esta entrevista con Roberto Martínez, quien es el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, contándonos un poco sobre los distintos momentos que le tocó al mundo PYME vivir con los años anteriores, los 4 años anteriores de la gestión de Macri, de qué manera los afectó la pandemia, cuáles son los desafíos que se presentan a futuro, respecto de una concepción que evidentemente no se ha abandonado y que tiene que ver con un fortalecimiento del mercado interno, ir por el desarrollo, por producir y desarrollar, y también poner mucho hincapié en lo que significa esto en términos de crecimiento, pero también de empleo. En términos de crecimiento, desarrollo y empleo, que no es lo mismo. Así que esperemos que las políticas permitan, en esta suerte o impulso que han dado las distintas cámaras empresarias de la República Argentina, nucleadas en Cejera, ser tenidas en cuenta como para que la legislación que pase por el Parlamento tenga al menos ese carácter, esa intensidad y esa institucionalidad que se busca para que cada vez que llegue un gobierno no estén cambiando las reglas de juego. Y en este sentido es lógico pensar de que es bueno que sean estos términos,
porque si miramos qué es lo que nos pasó pocos años atrás, nos damos cuenta de que si nos hemos endeudado para tanto, porque hay 88.000 millones de dólares que se fueron como fuga de divisas. ¿Dónde están esos 88.000 millones de dólares que el Banco Central a través de un informe reveló que se habían fugado? Evidentemente están en otro lado, no están en trabajo, no están en productos, no están en servicios, no está en todo aquello que sí supimos ver que teníamos a la mano, porque en la cotidianidad nos dábamos cuenta que teníamos una capacidad distinta de compra. Y en esto no es lo mismo cobrar 279 dólares, que es donde nos dejó el macrismo al retirarse, que los 500 y tantos. Tal vez esos 500 y tantos tampoco son suficientes, y sería muy bueno de que el sueldo mínimo tal vez sea de 1.000, 1.100, 1.200 euros, si usted quiere compararlo. Es odioso comparar en estos términos. Pero, ¿sabe qué? Hablar de esto sí es feo. Pero también es cierto de que nos han impulsado, nos han empujado los argentinos a ensayar respuestas individuales cuando no teníamos la protección necesaria de quienes sí tenían que estar al frente de eso. Cuando uno está desesperado socialmente y viene un plan económico que te empuja y te tira y no tenés ningún lugar, un lugar que digo que te contenga o que te represente y que pueda generar la situación de resistencia para que no termines en la miseria. Entonces, señores, habrá que ver qué responsabilidad tienen todas las dirigencias en esto. Las que hicieron negocios, las que no, las que cerraron, las que se proyectaron. Y bueno, por eso que creíamos que era apropiado hablar con el presidente de la Confederación General Económica para saber hacia dónde se van a direccionar los futuros planes que de alguna manera ya vienes bosquejándose en las reuniones con el Ministerio de Producción. Te damos las gracias. Hemos llegado al final de este capítulo. Aquí, desde el canal de TV del Diario Digital Conclusión, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos vemos mañana por la tarde en el próximo capítulo. Chau.